Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Yo soy Alejandra de Imagina Libros. Bienvenidos un día más a mi canal. Encantada de saludaros si es la primera vez que estáis en este canal. Hoy os traigo un vídeo bastante diferente a todo lo que he traído y que me hacía especial ilusión porque va a haber bastante salseo, y es que es nada más y nada menos que el book tag de los libros frustrantes. Es un book tag que he visto en varias cuentas de YouTube, como en la de Vanessa, como en la de Cloud Read Books. Y me ha hecho mucha gracia, me parecía un tag muy original, y aunque lleva ya varios meses en YouTube, me apetecía hacerlo ahora porque siempre estoy hablando bien de libros y estoy recomendando libros, y me apetecía hablar de libros que me han gustado, porque muchos de los libros que voy a hablar me han gustado, pero sí que hay aspectos que me han chirriado y hay libros o cosas de libros que no me han gustado absolutamente nada. Así que bueno, después de esta introducción, vamos directos al grano y sin más dilación empezamos. La primera premisa es libro que pensaste que iba a ser de 5 estrellas y que al final no lo fue. Y en esta ocasión, como me acabo saltando todas las normas y acabo haciendo lo que quiero, en vez de traeros un libro os traigo dos. El primer libro del que vengo a hablaros es un libro que tengo muy reciente y que os he recomendado últimamente bastante, y es Tiempo de Perdón de John Grisham. Es un libro que para mí tenía todos los requisitos que consideraba necesarios para que fuese un libro espectacular, que me hiciese sufrir muchísimo, que me volase la cabeza y que me hiciese llorar. Y efectivamente es un libro que me ha hecho sufrir, es un libro muy duro, es un libro muy bueno que recomiendo un montón, pero es un libro que al final me pareció muy precipitado y muy blandito. No voy a entrar en detalle con estos libros porque al final son libros que he estado recomendando y hablando de ellos y explicando de qué trataban en otros vídeos, así que os dejaré por arriba alguno de los vídeos en los que haya hablado por si queréis saber más sobre estos libros, porque son muy buenos libros a los que les he puesto 4 estrellas, pero sí que es verdad que me chirrió eso. Y el segundo libro es un libro que llevaba mucho tiempo sin hablar y que leí en la primera mitad de año en una lectura conjunta, y este libro es un libro de fantasía épica y estoy hablando de Lady Hotspur. Es un libro que yo pensaba que iba a haber sangre por todas partes, que te mantiene completamente en tensión a lo largo del libro, y también me pareció que al final era un final muy diplomático, era un final que me dejó bastante bien. Pensaba que iba a haber mucho más sufrimiento, que iban a pasar cosas bastante más gordas de lo que realmente pasaron, y la verdad es que el final me supo bastante a poco, pero aunque para mí no fueron los mejores finales de la historia y creo que podrían haber jugado mucho más los autores con todo lo que tenían y con todo lo que estaba dando de sí el libro, no puedo dejar de recomendarlo. Pero estos son los dos libros que he elegido para esta premisa. En segundo lugar tenemos libro que tiene un gran inicio pero que se desinfla al final. Aquí yo he decidido meter Malibu Renace. Malibu Renace es de Taylor Jenkins Reid, es el libro con el que descubrí a la autora, y sí que es verdad que es un libro que en su momento me gustó muchísimo, de hecho me sigue gustando mucho. Es el libro, como decía, con el que descubrí a esta autora tan maravillosa, que tiene unas historias tan mágicas, pero sí que es verdad que es una historia que empieza muy fuerte, tiene mucho sentimiento, sufres, tiene salseo, me encantaron los personajes, pero que el final me parece muy diplomático, muy acelerado. No voy a hacer ningún tipo de spoilers, dejar otra vez clarísimo que es un libro que recomiendo, que me parece perfecto para empezar a leer a la autora, pero sí que es verdad que es un libro que se fue desinflando en los últimos capítulos y que me esperaba que acabase de otra manera y que por lo menos tuviese algo más impactante. En tercer lugar tenemos libro con un triángulo amoroso en el que la protagonista o el protagonista acaben con el personaje que tú no querías. Lo primero que tengo que decir es que soy una persona que no soy muy dada a los libros con triángulo amoroso. Es un cliché que tampoco me entusiasma. Los que me conozcáis más sabéis que yo no soy una persona que lea muchísimo romántica. Sí que es verdad que estoy empezando a leer más de este género, pero al final estoy leyendo libros que marcan más, que llegan más al corazón, que tratan otros temas, que tienen una relación con una pareja que está muy consolidada. Así que me he ido a la época de mi adolescencia y aquí voy a hablaros de Crónicas Vampíricas, y olvidaos de la serie completamente. Yo vengo a hablaros de los 4 primeros libros de Crónicas Vampíricas, que son los que yo me leí en su momento. Sé que luego la saga siguió y siguió y siguió, pero hay 4 libros principales, y como muchos sabréis, esta historia gira en torno a la protagonista, que es Elena Gilbert, y los hermanos Salvatore, Stefan y Damon, y aunque al principio parece que no, pues ahí obviamente se acaba configurando un triángulo amoroso, y yo solo tengo que decir, no voy a decir con quién acaba, yo creo que muchos ya lo sabréis, pero en esos 4 libros yo tengo que decir que yo no estaba contenta con el final de la historia.
En cuarto lugar tenemos segunda parte de una saga que, aunque el primer libro me gustó muchísimo, el segundo no me gustase tanto. Y aquí voy a hablaros de un libro que muchos pongáis un grito en el cielo o digáis, ¿en serio, Alejandra? Y es que os tengo que hablar de La Red Púrpura. Me leí La novia gitana en agosto, me gustó muchísimo, me pareció muy adictivo, me pareció además muy visceral y muy visual. Sin tener nada que ver, me recordaba un poco a Irene de Pierre Lemaitre. Al final me parecían libros en los que no era difícil adivinar quién era el asesino, pero los casos eran tan turbios que me llamaban muchísimo la atención y te conseguían mantener en tensión. Pero con La Red Púrpura, aunque empezó gustándome mucho, me pareció que hacia la mitad del libro ya esa historia empezaba a tener ser bastante surrealista, que no había por dónde cogerla y el final no me gustó nada. Sé que es un libro que hay opiniones de todo tipo, hay muchísima gente que me ha dicho que es el que más le ha gustado, pero es que a mí personalmente fue este libro a partir del cual la trilogía empezó a perder valor. En quinto lugar tenemos libro que no me haya gustado nada y escrito por un autor que me guste mucho. Y aquí os voy a hablar de un libro que recién me he acabado y que ha supuesto una grandísima decepción porque empecé leyendo a este autor en enero de 2021 y me sorprendió muy gratamente y pensé que esta vez leyéndolo en enero me iba a seguir encantando y no ha sido el caso, y es El Club de los Psicópatas de Jon Katzenbach. Me pareció un libro que era muy interesante, que podía tener unos personajes muy complejos y una trama muy original, porque al final estamos hablando de gente que vive por y para matar, de la deep web, del placer y del morbo de matar y compartir esos asesinatos con un club de gente que honra a Jack el Destripador y que se meten con adolescentes, que se supone que estos adolescentes van a ser personajes muy complicados, muy complejos y muy turbios, y para mí tanto la trama como los personajes han sido muy flojos. Me ha parecido que ha habido muchísima paja, que se podía haber hecho un muy buen libro a raíz de esta premisa y que no lo ha sido. De hecho, lo he aprobado porque las últimas 80 páginas me mantuvieron con bastante interés, pero sí que es un libro que me planteé seriamente dejar de leer, y lo hubiese hecho si no lo hubiese estado leyendo con Patri detrás un libro. Y la verdad es que ha sido una grandísima decepción porque, como decía, Jon Katzenbach fue uno de mis grandísimos descubrimientos del año pasado con El psicoanalista, y no sé si a raíz de este libro quiero seguir leyéndolo. En sexto lugar tenemos un libro que a mí me encante, pero que a la gente odie o no le guste tanto como me gusta a mí. Y aquí también vengo a hablaros de dos libros, y son dos libros que sé que la gente los ha amado o los ha odiado. Y la verdad es que para mí ha sido bastante chocante porque han sido dos de mis mejores lecturas de 2021, y son Lizzie, que es un libro de misterio bastante oscuro. Es un thriller del que os he hablado un montón, que me puso constantemente la piel de gallina, que yo pasaba verdadera angustia, no miedo, pero sí tenía la angustia y también la necesidad de saber qué es lo que estaba pasando. Entonces era como, quiero avanzar pero no quiero avanzar porque madre mía lo que va a pasar aquí. Y he leído y he hablado con mucha gente que me ha dicho que no le ha gustado nada. También tengo que decir que ha habido mucha gente que me ha dicho que le ha encantado. Entonces por eso os digo que hay opiniones muy diferentes. No es un libro que se quede en un sin más. Y el segundo libro del que vengo a hablaros es Gente Normal, que bueno, ya os dije en su momento que al final es un libro muy complejo, que el estilo de esta autora, de Sally Rooney, también es bastante diferente, ya solo porque es una mujer que escribe sin guiones, y eso puede chocar bastante de entrada. Luego también es un libro que puede estar catalogado como de romántica, pero es que al final es un libro mucho más complejo para catalogarlo en el género de romántica. Sí que tiene una historia de romance, pero al final yo diría que es un libro psicológico y que ahonda en unos temas y trata unos temas que pueden llegar a ser incluso tabú en la sociedad hoy en día. Y como decía, sé que son libros que hay a muchísima gente que le ha encantado, pero son libros que mucha gente me ha dicho que ha sido su peor lectura del año. Entonces, son libros que no dejan indiferentes, ya sea para bien o para mal. En séptimo lugar tenemos libro que se me ha hecho demasiado largo o demasiado pesado y que he tardado mucho en terminar. Y aquí vengo a hablaros de una autora que los que me conozcáis un poco sabéis que amo con todo mi corazón, y es que vengo a hablaros de Historia de un canalla de Julia Navarro. Es el primer libro con el que descubrí a esta autora.
Muchas veces digo que es Dime quién soy porque al final es el libro que consiguió enamorarme, pero realmente el primer libro que leí de esta autora es Historia de un canalla. Es un libro que me llamó muchísimo la atención en su momento. Es un libro que es bueno, pero sí que es verdad que al final, al tratar de la vida de una persona que es mala desde que nace hasta que se muere, hubo momentos que se me hacía demasiado pesado, que tenía ganas de llegar al final. La personalidad del personaje me parecía muy intrigante y aunque la historia es buena, sí que me acabó cansando. Es un libro que en ningún momento me planteé dejar porque no es un libro que considerase malo, para nada, pero sí que es verdad que es un libro que me costaba. Al final tenía ganas de acabarlo, me desagradaba en algunas partes, no entendía al personaje, obviamente es un personaje que no está hecho para ser comprendido en ciertos aspectos, en ciertos muchos aspectos, por así decirlo. Y sé que es un libro que a mucha gente le ha gustado y a mí no es que me disgustase, pero es el que menos me ha gustado de la autora y es un libro que no volvería a leer. En octavo lugar tenemos sagas que no combinen, es decir, sagas que tenga en distintos formatos o en distintos tamaños. Y bueno, aquí vengo a hablaros de varias. La primera sí que es una saga como tal y es la saga de la sombra, bueno, la tetralogía de la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Y es que yo empecé comprando los libros de Carlos Ruiz Zafón en formato bolsillo y tengo los 3 primeros en formato bolsillo, pero en el momento en el que salió El laberinto de los espíritus, pues ya no me pude esperar, obviamente, porque era el último libro de la tetralogía, porque tenía muchísimas ganas de leerlo y tengo el libro en tapa dura, grande y separado del resto. Entonces me fastidia un poco porque al final tengo los otros chiquititos juntos, apilados, y a mí me gusta tener los libros por sagas y por autor y en este caso no puedo hacerlo. Y por otro lado también esto me pasa tanto con Julia Navarro porque tengo muchos libros suyos en formato bolsillo, pero también sí que es verdad que los últimos libros que ha sacado Historia de un canalla los tengo en formato de tapa dura. Chirría porque me encantaría tenerlos todos juntos. Y aquí os meto otro autor, porque sí, a ver, podría decir más autores, pero al final estas son las sagas y autores que me gustaría que estuviesen siempre juntas. Y este autor es Joel Dicker, que también me pasa lo mismo. Yo empecé comprándome el libro de La verdad sobre el caso Harry Quebert en formato bolsillo y sí que es verdad que a raíz de ahí todos los libros que tengo son en formato normal. Entonces lo tengo separado del resto. Y me chirría un montón. En noveno lugar tenemos libro que haya leído y del que no recuerde absolutamente nada. Y es que aquí os vengo a hablar de un libro que recuerdo que me gustó muchísimo, pero es que si alguien me pregunta de qué trata este libro, a no ser que me ponga a mirar la sinopsis, no me acuerdo de nada. Y es El búho, que es del mismo autor de Viajo sola, que es un autor que he recomendado muchísimo. Viajo sola me impactó un montón y El búho sigue en la misma línea. Son libros completamente distintos, no tiene nada que ver el primero con el segundo, se pueden leer de forma independiente, pero lo que decía, al igual que Viajo sola es el primer libro del autor que leí y puedo contaros perfectamente de qué trata, El búho es un libro que me encantó, que me lo ventilé en un par de días, pero que no me acuerdo de qué trata. Así que creo que me lo voy a volver a leer porque la verdad es que el autor merece mucho la pena. En siguiente lugar tenemos libro que haya recomendado a alguien que no le haya gustado y que obviamente pues yo me he sentido mal. Y en este caso os voy a hablar de El hombre en busca del sentido, que de verdad a mí me parece un librazo que hace pensar un montón y además es un libro que yo lo leí en una época bastante oscura de mi vida y me cambió mucho la forma de ver las cosas. Sí que es verdad que es un libro duro, pero es un libro que hace pensar bastante. Y sí que ha habido personas a las que se lo he recomendado que me han dicho que no les ha gustado porque les ha parecido un libro muy duro, o un libro triste, o un libro que a lo mejor no ha sido el mejor momento para regalárselo. Es un libro bastante especial, entonces yo entiendo que no sea para todos los gustos y que no ayuda a todo el mundo de la misma forma, pero sí que es verdad que es un libro que yo voy a seguir recomendando y que creo que es además muy finito, que en tan pocas páginas transmite tanto, que bueno, que a mí me encanta y tenía que meter aquí en esta premisa. Y ya en último lugar tenemos libro que hayas prestado y que no te hayan devuelto. Y sí, me ha pasado con varios libros. A lo largo de mi adolescencia presté varios libros que o bien me marcaron o bien eran el inicio de una saga que en ese momento estaba teniendo boom, como por ejemplo es el caso de Crepúsculo, que obviamente marcó mi adolescencia, pues ese libro lo presté y nunca más me lo devolvieron. Y como este, otros muchos. A raíz de esto, yo ya hace muchos años que decidí no prestar ningún libro. Directamente cuando quiero que alguien se lea un determinado libro, lo compro y se lo regalo, para así no arriesgarme ni a que no me lo devuelvan, ni a que me lo devuelvan estropeado, que eso también me ha pasado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like,
Si es la primera vez que estáis aquí, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os avise de cuando subo nuevo vídeo. Me gustaría muchísimo que me dejaseis en comentarios si os ha pasado lo mismo que a mí con alguno de estos libros. Y lo que sí que me gustaría es que me dijeseis en comentarios si sois personas que dejáis los libros o que hacéis como yo, que directamente los compráis y los regaláis. Como decía, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que os quedéis aquí mucho más tiempo, espero que tengáis muy buena semana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!